Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a los que nos escuchan también a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a su programa Buenos días, Señor, este tiempo devocional que hacemos cada día para meditar en la palabra de Dios, para orar, para clamar, para poner en orden nuestras vidas y todo nuestro ser. Yendo a la palabra de Dios, la única fuente de vida, el único libro que puede transformarnos, que puede llenarnos, porque es la palabra misma, la palabra viva de parte de Dios para nosotros. Así que quiero invitarle a que usted hoy se ponga en sintonía y en buena disposición para escuchar, para aprender y para poner por obra todos los mandamientos que el Señor nos da. Antes, quiero invitarles a que pongan la disposición de escuchar este audio hasta el final, de ponerle me gusta a nuestro video, los que están en YouTube, y de suscribirse al canal si no lo han hecho, para que sigamos avanzando en el cumplimiento de esa misión que el Señor nos entregó, de la gran comisión. Quiero invitarles también a que le den clic en la campanita, para que activen las notificaciones en caso de que haya algún video nuevo. También quiero invitar a todos los oyentes, a nuestro club de oyentes, que ya está lista nuestra peregrinación. Nos vamos para Israel el próximo 8 de diciembre a celebrar todos juntos la fiesta de las luces, la fiesta de los milagros. Si ustedes están interesados en viajar con nosotros, en disfrutar de unos días maravillosos con el Señor, unos días de encuentro con Dios, quiero invitarle a que nos pongan en sus comentarios o a que se pongan en contacto con nosotros en el correo electrónico que usted puede ver ahí en la imagen del video. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Isaías en el capítulo 9. Yo le invito a que disponga su corazón y abra su Biblia. Y bueno, y si usted está tomando notas, también muy importante que lo haga y que lleve a cabo ahí, que siga paso a paso nuestros estudios. En el capítulo 9, bueno, viene el Señor hablándonos, dando una serie de advertencias, dando una serie de juicios, dándonos una serie de palabras, o dándole al pueblo de Israel una serie de advertencias sobre un enemigo que se aproxima, sobre un enemigo que viene. Veíamos ahí en el capítulo 8 cómo Dios le dice al profeta Isaías que haga una tabla, que haga un letrero, un cartel, vamos a ponerlo así, y que escriba con caracteres legibles que el despojo ya viene, que ya se aproxima el desastre. Y Isaías lo tenía que hacer así. Y uno puede pensar, bueno, son malas noticias. Siempre el profeta está profetizando que va a venir destrucción, que va a venir un desastre, que va a venir una cosa mala. Pero en medio de las malas noticias, Dios también nos da buenas noticias y nos da algunos mensajes de esperanza. Nos da algunos mensajes que alientan el corazón. Y eso estaba haciendo con Israel. No todo era malo. El capítulo 9 es una de esas buenas noticias. Y de hecho se llama la buena noticia. Técnicamente usted lo encontrará en el Nuevo Testamento, en el Evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y el Señor aquí traía buenas noticias para el pueblo de Israel. Vamos a leer el capítulo 9, la primera parte. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría.
Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su poder, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces vemos la primera parte como Dios da a través del profeta Isaías, pues buenas noticias. Y empieza diciendo que no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en un tiempo determinado. Y mire que aquí vamos a anotar varias palabras. Dice, no habrá para siempre oscuridad, no habrá, dice, para la que está en angustia, tal como la aflicción. Entonces aquí nos habla de oscuridad, de angustia, de aflicción, que le vino en un momento, dice, cuando tocaron, cuando invadieron una zona especial. Recordemos esto, la invasión de Asiria comenzó por el norte, por unas tribus que son las tribus de Zabulón y la tierra de Neftalí. Cuando esa invasión empezó, pues estas dos tribus, estas dos regiones que son de la Alta Galilea, pues quedaron muy afectadas, quedaron devastadas. Aquí hubo mucha destrucción, mucha muerte, mucho dolor. Dice que quedó aquí un tiempo de angustia y un tiempo de aflicción. Y dice aquí una palabra, dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Vamos a mirar un poquito el contexto. Y es que cuando inició la invasión a Siria, entonces inició por el norte. Inició devastando estas zonas. Y también tenemos que tener en cuenta que una de las cosas que hacían los asirios es que, bueno, ellos se llevaron al pueblo de Israel, se llevaron los habitantes, se los llevaron cautivos, los llevaron a otras regiones, pero los asirios traían de otras partes, de otras regiones que también invadían, traían otra población a habitar ahí. Entonces los que vinieron fueron extranjeros que vinieron con el propósito de que se mezclaran, de que se mezclara la religión y de que se mezclara la cultura con el pueblo de Israel, y así acabar de destruir la cultura, acabar de destruir toda la idiosincrasia del pueblo de Israel. Y eso pues fue en efecto lo que hicieron. Se trajeron otras personas de otras regiones con cultos, con idolatrías, con ideologías, con muchas cosas, y vinieron e implantaron sus altares, implantaron sus ideologías, implantaron su forma de vivir en Israel, y eso trajo oscuridad. Eso trajo oscuridad, porque ahí, entonces por eso habla del camino de la tierra de sombra de muerte. Dice que el pueblo que andaba en tinieblas, dice, vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte. Mire, ¿por qué? Porque todo esto se acabó de invadir de toda esa idolatría. Ahora, ¿qué sucedió? Todo esto lo podemos encontrar en Segunda de Reyes, en el capítulo 17. Usted puede ir ahí a la Biblia y estudiar ese pasaje, que es bien, hace un resumen de una manera muy gráfica de por qué sucedió todo esto, y ahí lo dice, prácticamente lo está diciendo. Dice que porque ellos buscaban, porque ellos hicieron altares, se dedicaron a la idolatría, hicieron cosas muy malas, cometieron pecados muy fuertes, se alejaron de Dios. Y Dios entonces envió a este enemigo asirio a que
hiciera un juicio y a que los destruyera. Ahora, la tierra era una tierra consagrada al Señor. Esa tierra era una tierra consagrada al Señor. Y ellos simplemente desecharon la palabra de Dios, desecharon los mandamientos y se dedicaron a hacer lo malo. Pero, sin embargo, Dios mismo trajo a profetas, trajo sacerdotes, hicieron que vinieran sacerdotes de Judá, y los sacerdotes que habían sido exiliados también. El mismo rey de Asiria los trajo. ¿Para qué? Para que les enseñaran la palabra de Dios y para que no se perdiera. Ahora, de ahí, de toda esa cultura y de toda esa mezcla que se hizo, vinieron, y es de donde salen los samaritanos. Esos samaritanos, ese pueblo que vino a poblar, ese pueblo extranjero que vino a poblar la tierra de Israel, crearon una religión, digámoslo así, es un judaísmo muy primitivo, digámoslo así, y mezclado con muchas cosas. Y los judíos pues no los querían, y cuando llegamos al tiempo de Jesús nos encontramos con todo ese panorama. Primero, que los judíos no quieren a los samaritanos. Hay una división entre los samaritanos y los de la provincia de Judea. Segundo, que dentro de toda esa población del norte de Galilea, como se generó tanta idolatría, pues había una sombra de muerte, había muchísima idolatría. Y es ahí donde el Señor Jesucristo aparece. Es ahí donde el Señor Jesucristo aparece en escena, y lo vemos en Mateo 4:15. En Mateo 4 dice el versículo 14 en adelante, Mateo 4 del 14 en adelante dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Jesucristo es la luz que vino a traer, que vino a iluminar esas tinieblas en las que andaba toda esta región. Ahora, aquí vemos que hay una aflicción. Aquí este pasaje nos está relatando también, nos está hablando de una aflicción, nos está hablando de angustia, nos está hablando de oscuridad, nos está hablando de desespero, nos está hablando de todo eso. Nos dice el versículo 4, también aquí podemos ver algo importante. Dice: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Usted puede ver en todo este panorama que había una cosa que estaba sucediendo, una cosa bastante fuerte. Pero sin embargo, el Señor viene y nos da una promesa. Ahora, no es una promesa, vamos a mirarlo así. Es la promesa con mayúscula. Y esto lo hablaba yo con alguien ayer, el día de ayer, y es que el Señor nos da muchas promesas, ¿verdad? Nos da promesas que vamos a ser bendecidos, que nos va a levantar, que nada nos faltará, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero es que la promesa que está por encima de todas las promesas es la promesa de un Salvador. Es la promesa de alguien, de un hombre o de una persona que va a venir a liberarnos de ese yugo del pecado, de ese yugo. Entonces, dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire esto es la promesa con mayúscula, la promesa de Dios para restaurar esa aflicción. Ahora vamos a mirar que cuando el Señor aquí nos dice, nos da promesas mesiánicas, esto es una promesa mesiánica. Estas promesas tienen dos características. Hay un corto plazo y hay un largo plazo. El corto plazo, ¿cuál era? Es que, en efecto, iban a ser un niño, o estaban haciendo un niño que iba a venir a cambiar todo este panorama
de angustia, de aflicción, de oscuridad espiritual que había en ese momento. O sea, la promesa a corto plazo era que nacía el hijo de este rey Acaz, llamado Ezequías. Y si usted observa y lee la historia de Ezequías, Ezequías fue un rey que hizo lo recto delante de Dios, un rey que reparó el altar, un rey que puso a trabajar otra vez a los sacerdotes, que quitó la idolatría, que restauró nuevamente la comunión, la comunicación del pueblo con Dios. Durante el tiempo de Ezequías hubo un gran avivamiento. El pueblo despertó a nivel espiritual. O sea, sucedió lo que Dios estaba esperando que sucedieran, que se volvieran a Él, que se arrepintieran, que volvieran a buscarlo. Y eso sucedió dentro de la historia del rey Ezequías, que es el rey que sigue después del rey Acaz. Pero también tenemos que mirar que las promesas del Señor, las promesas mesiánicas, también tienen un largo plazo. ¿Cuál es ese largo plazo? Lo vemos aquí. Aquí dice que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí ya nos están hablando, aquí ya no nos está hablando solo del rey Ezequías, aquí ya nos está hablando de alguien más. Y dice, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. O sea que esto nos está diciendo que aquí ya no está hablando del rey Ezequías. Aquí ya nos está hablando de alguien más especial y de alguien más profundo. ¿Quién es ese alguien? Un Mesías prometido. El Mesías prometido. El Mesías prometido que nos dice que va a estar para siempre, que va a confirmar el reino de David para siempre. Y aquí nos da unos nombres. Aquí nos da unos nombres, que Él va a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Él es el Mesías. Y en resumen de esta primera parte podemos decir que mire, a lo mejor usted puede estar atravesando por un tiempo de dolor, por un tiempo de angustia, por un tiempo de aflicción, por tiempos de oscuridad. A lo mejor es causa de una mala decisión, de malas decisiones en su vida. Y vamos a decirlo técnicamente, como nos dice la Biblia. Hay muchas aflicciones que vienen para el hombre a causa del pecado, a causa de su alejamiento de Dios, a causa de estar separados de Dios. Vienen aflicciones, vienen quebrantos, vienen muchas cosas. Pero hay una persona que puede venir a quitar el pesado yugo, a quitar la vara del hombro y a derrotar a ese opresor. Es el Señor Jesucristo. Ese niño que nació en Belén, ese niño es el niño que viene a liberar su vida, que puede venir, que tiene todo el poder para traerle a usted consuelo, para traerle paz y sobre todo traerle libertad. Pero para que ese niño empiece a operar y a hacer lo que tiene que hacer, tiene que haber en su vida un arrepentimiento verdadero. Eso es lo que el Señor, y es lo que decía el Señor Jesucristo cuando empezó su ministerio. ¿Dónde? En Galilea de los Gentiles, en ese pueblo asentado en tinieblas que vio gran luz. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a leer a partir del versículo 8, la segunda parte de nuestro pasaje. Dice, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos, del oriente los sirios, y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor.
sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Y con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano, cada uno hurtará a la mano derecha, y tendrá hambre, y comerá a la izquierda, y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo, Manasés a Efraín, y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y aquí vemos entonces una vez más el juicio. El juicio. ¿Sobre quién? Sobre Israel y Samaria. Entendamos bien esto. Dios le está hablando muy fuertemente ¿a quién? A Samaria. A Samaria. Ubiquémonos en el contexto. Aquí Dios no le está hablando al reino de Judá. Le está hablando a Samaria. Le está hablando a una ciudad que conoció la palabra de Dios. A una ciudad que caminó con Dios. A una ciudad que estuvo en el temor de Dios, pero que sin embargo se alejó. Sin embargo, se dejó contaminar por idolatrías y por cualquier cantidad de perversidades. Dice el versículo 9, la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y altivez. Y aquí menciona dos cosas bien interesantes. Esa ciudad de Samaria, esos moradores de Samaria, se levantaron con soberbia y altivez. ¿A decir qué? Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. ¿Qué significa esta palabra? Me tumbaron. Yo vuelvo a levantar algo mejor. Me tumbaron la casita, pues yo me levanto una mejor. Yo soy capaz. Tengo la fuerza para levantarme. Ahora pensemos en esto. Esa es la filosofía que hoy en día maneja el ser humano. Esa es la filosofía que hoy en día maneja el ser humano. No me voy a dejar derrotar por nadie. Nadie a mí me va a tumbar. Yo no le voy a agachar la cabeza a nadie. Eso es orgullo, es soberbia y es altivez. No entendieron que esto venía de Dios. No habían entendido que esta situación venía de parte de Dios. Entonces dicen con orgullo y con altivez, me tumbaron, pues yo me levanto, me voy a edificar con piedra de cantería. Me tumbaron los cabrahigos, cortaron los cabrahigos. Los cabrahigos es una higuera. Es una higuera que es la higuera macho, digámoslo así, más o menos estaba yo averiguando esto. Pues la higuera no es un árbol muy, digámoslo, muy bonito, ni su madera es muy fina, muy buena. Pero dice que entonces me cortaron los cabrahigos, pues entonces en su lugar voy a poner cedros. O sea, un árbol con una madera mucho mejor y más frondosa. Y eso es lo que hace el orgullo y la altivez. Cuando en el corazón del hombre hay orgullo y altivez, el hombre no se doblega. El hombre no se doblega, ni se humilla. Pero dice aquí, pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él. Dice que los traerá. Esos enemigos vendrán. Y dice el versículo 12,
Del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía está su mano extendida. Y aquí dice una palabra bien fuerte el versículo 13. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Cuando hay soberbia y cuando hay altivez, el pueblo dice, o las personas dicen, yo no necesito a Dios, y no se convierten. Esa palabra que utiliza ahí en el versículo 13, cuando dice no se convirtió, en hebreo es teshuvá. ¿Qué es teshuvá? Teshuvá es volver. Teshuvá es convertirse. Teshuvá es volver a los caminos, volver a la ruta original. Y una vez más, como cuando usted se pierde, se desvía del camino y vuelve a la ruta por donde iba. Vuelve y se enfoca donde estaba. Eso es teshuvá. Es como cuando usted se monta en una ruta de bus que no era. A todos nos ha pasado en algún momento. Tomamos un autobús, tomamos un tren y nos montamos en el que no era. Nos damos cuenta cuando hemos perdido tiempo, cuando hemos perdido dinero, cuando ya es muy tarde. ¿Y qué pasa? Nos toca corregir, salirnos de ese bus, bajarnos de ese tren y tomar el tren correcto. Aquí la Biblia nos está diciendo, conviértase, conviértase, convierta su vida. ¿Qué está esperando para volver al camino? ¿Qué está esperando para dejar esa ruta que lo está llevando a la muerte, que lo está llevando a la oscuridad, que lo está llevando a las tinieblas, que lo está llevando al desastre? Aquí tenemos nosotros que abrir nuestros ojos. Y el hombre debe abrir sus ojos. Y yo le invito a que usted hoy recapacite y reaccione. Si usted me está escuchando este mensaje hoy, reaccione. A lo mejor usted está montado en un autobús o en un tren que va directo al desastre, que va directo a la muerte. Conviértase, bájese de ese tren, conviértase de sus malos caminos y arrepiéntase para que la luz llegue a su vida. Aquí nos lo está diciendo. Perdón. Y sigue, versículo 14. Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Y aquí nos lo dice, el anciano y venerable de rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola. Ahí está. Y dice que los gobernadores de este pueblo son engañadores. Dice más adelante en el versículo 17 que el Señor no toma contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos, ni de sus viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos. O sea, en Israel, según este pasaje, no había nada bueno. Dice el versículo 18, porque la maldad se encendió como fuego, y cardos y espinos devorará, y se encenderán lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo, porque la ira de Jehová de los ejércitos, por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. Mire, mis amados, concluyendo ya este mensaje de hoy, esta segunda parte, Samaria era un pueblo que seguían a Dios, que amaban a Dios, pero se dejaron llenar de maldad, de pecado. Y esto es muy similar a lo que dice Romanos capítulo 1. Porque no conocieron, porque no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, ni lo adoraron. Entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a vivir una vida muy baja. Ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar así?
La invitación que el Señor nos está haciendo en estos días es al arrepentimiento. Todos los días el Señor nos está mencionando esta idea. Conviértase, arrepiéntase, antes de que llegue ese juicio de Dios. Conviértase y arrepiéntase, porque es lo que le agrada a Dios. Si usted en algún momento caminó en su vida, es tiempo de volver su camino, de volver su mirada. Es tiempo de dejar atrás todas esas cosas que han contaminado y que han dañado, que han pervertido, que han torcido su vida. Y permitirle al príncipe de paz, a ese niño que nació, que sea su consejero, su Dios fuerte, su Padre eterno, su príncipe de paz, que venga a destrozar y a quebrar ese yugo que el enemigo ha impuesto sobre su vida y que quiebre la vara del hombro y el cetro del opresor. Y ahí nos habla en ese versículo 4 del cetro del opresor, el que gobierna, el que está gobernando. Cuando se rompe ese cetro, se rompe la autoridad. Y ya no tiene ese enemigo más autoridad sobre usted. ¿Pero fruto de qué? De que el Señor Jesucristo vino y pagó para restaurar nuestras vidas y nuestros corazones. Yo quiero invitarle a que usted hoy, una vez más, lo invito a que tome una decisión. Tome una decisión con el Señor. Y aléjese de ese valle de sombra de muerte, de esa tierra de sombra de muerte, y permita que la luz le resplandezca, que la luz resplandezca sobre su vida y sobre todo su ser. Padre Santo y Poderoso, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra que nos da vida, tu palabra que nos levanta, que nos fortalece, que nos llena, que nos transforma, Señor. Gracias porque por tu palabra podemos ver también aquí tu amor, tu inmenso amor, Señor, que a gritos nos está llamando y está llamando a la tierra a un arrepentimiento verdadero, a una verdadera conversión. Padre, gracias porque aunque nuestra vida esté en angustia, aunque nuestra vida esté en medio de la aflicción y en medio de la oscuridad, tú envías y enviaste a Jesucristo a morir para sacarnos de esas tinieblas, para que nuestra vida viera la luz. Padre, en este día, yo te agradezco. Levanto mi voz, Señor, para decirte gracias por la luz que resplandece. Gracias por enviar tu palabra a través de Cristo. Hoy, Señor, te pido que lleves a tu pueblo a vivir un arrepentimiento verdadero, a que sus ojos sean abiertos para que vean cómo es derrotado el enemigo, cómo se multiplica la alegría, cómo vuelve otra vez a resplandecer la vida que se estaba apagando. Padre Santo, yo te doy gracias. Gracias por la libertad que tú traes. Ayúdanos, Señor, cada día a que nuestra rodilla se doble. Ayúdanos cada día, Señor, a renunciar a toda soberbia, a toda altivez de corazón. Hable con el Señor en este día y dígale al Señor: yo hoy renuncio a la soberbia, renuncio a la altivez. Reconozco que he pecado. Reconozco que por mi pecado se ha abierto una puerta para que el enemigo venga a querer dañar, a querer destruir, a querer pasar por encima de mi vida, de mis hijos, de mi casa. Yo hoy, Señor, reconozco que por el pecado he vivido tiempos de angustia, de aflicción y de dolor. Pero hoy, Señor, yo renuncio, Señor, al pecado.
y levanto mis ojos a ti. Reconozco que tú eres mi Dios, mi único Dios, mi Señor, mi Salvador, mi Sanador, el único que puede quitar mi yugo, el único que puede quitar mi aflicción. Reconozco que tú eres el admirable, el consejero, el Dios fuerte, mi Padre eterno, el príncipe de paz, el único que ha traído la victoria sobre mi vida, sobre mi corazón, el único que puede hacer resplandecer la luz en medio del valle de sombra de muerte y en medio de las tinieblas. Hoy yo me postro delante de ti, Señor. Reconozco que tú eres mi Dios. Y a partir de ahora, Señor, quiero caminar contigo. Quiero caminar en pos de ti, Señor. Y no me quiero alejar nunca más. Padre Santo y Poderoso, te doy gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, y por tu fidelidad sobre nuestras vidas y sobre todo nuestro ser. Te amamos y te bendecimos, Señor, y nos consagramos a ti una vez más, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.